Las empresas hacen fijos a 82.400 temporales en 2 semanas tras una carta de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral ha puesto en marcha el segundo plan de choque contra la temporalidad fraudulenta en lo que va del año. En 2021 se han convertido ya más de 267.000 contratos temporales irregulares, una cifra histórica, destaca el ministerio. En 2 semanas, unos 82.400 trabajadores temporales han pasado a ser fijos gracias a la Inspección de Trabajo, algo que ya era en la práctica dada su labor a las características estructurales de sus puestos, pero que no reflejaban sus contratos, como ocurre en muchos casos de temporalidad fraudulenta. Las empresas para las que trabajan estas personas han convertido sus contratos temporales irregulares en indefinidos, después de recibir una carta de la Inspección de Trabajo que les advertía de la detección de una presunta irregularidad. Se trata solo del arranque del segundo plan de choque contra la temporalidad abusiva de 2021, que la autoridad laboral ha iniciado en noviembre. Se ha puesto en marcha en el mes de noviembre un segundo plan de choque para regularizar contratos temporales irregulares. Responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de eldiario.es sobre las actuaciones de la inspección en este ámbito. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, subrayaba este jueves por la mañana en el Senado que en lo que va del año, la Inspección de Trabajo ha logrado convertir en indefinidos más de 267.000 contratos temporales fraudulentos, un número impresionante de transformaciones, destacaba el número 2 de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Según el Ministerio de Trabajo, el balance de conversiones de contratos temporales fraudulentos en fijo en lo que va del año es histórico. Nunca se había alcanzado esta cifra, apuntan a este medio. ¿Cómo se ha logrado esta cifra récord? Responde a las actuaciones ordinarias de la autoridad laboral al respecto, pero sobre todo gracias a los planes de choque contra la temporalidad irregular de la Inspección de Trabajo que detectan casos de fraude a partir del cruce masivo de datos. De los 267.593 trabajadores temporales que pasaron a ser fijos en lo que va del año, gracias a la inspección, el 75% de los contratos fueron convertidos mediante los planes de choque, el 44%, que son 118.994, gracias a la primera campaña, y el otro 31%, 82.393, fruto del segundo plan que se acaba de desplegar. La Inspección de Trabajo tiene una carta para ti. Los llamados planes de choque de la Inspección de Trabajo contra la temporalidad abusiva comenzaron en 2018 con el anterior gobierno de Pedro Sánchez, cuando encabezaba el Ministerio de Trabajo Magdalena Valerio. Desde entonces, el ministerio, ya en manos de Yolanda Díaz, no solo ha mantenido esta estrategia, sino que la ha intensificado. Se trata de campañas en 2 tiempos. La primera fase consiste en el envío de miles de cartas de la Inspección de Trabajo a empresas presuntamente incumplidoras, que han sido detectadas gracias al cruce masivo de datos. La autoridad laboral advierte en las misivas a los empleadores que han detectado irregularidades, como la contratación temporal irregular de ciertos empleados, y da un margen de tiempo para que las compañías regularicen estas situaciones de manera voluntaria. Si no hay regularización, se despliega la segunda fase del plan de choque. En esta, la Inspección de Trabajo comprueba qué ha ocurrido en estos casos que detectó como presuntos fraudes, ya sea porque las empresas hayan alegado en contra del aviso de la autoridad laboral o porque hayan ignorado la advertencia por carta. Mientras que la primera fase es el fruto del cruce masivo de datos gracias a la inteligencia artificial y a los equipos de lucha contra el fraude del organismo público, esta segunda etapa se basa en la actuación personalizada de los trabajadores de la Inspección de Trabajo, que comprueban caso a caso un abuso muy extendido y herramientas para detectarlo. El secretario de Estado de Empleo ha señalado este jueves que la cifra impresionante de conversiones de contratos indefinidos que ha conseguido la inspección responde a 2 causas. La primera, que existe una enorme bolsa de fraude en la temporalidad en nuestro país, algo en lo que coinciden multitud de expertos. España es campeona en la Unión Europea en trabajadores temporales, con más de un 26% de nuestros asalariados en esta situación. Estos datos se explican por un mercado laboral que ha facilitado la contratación temporal, pero también por un abuso de estas figuras. Muchas personas con contratos temporales no desempeñan realmente una función eventual.
El número 2 de Yolanda Díaz, encargado de negociar la reforma laboral cada semana con los agentes sociales, ha sostenido en su comparecencia en el Senado que el gobierno está tratando de revertir este uso desmedido de los contratos temporales en esta legislación. Aunque el tema aún está muy abierto en la mesa de negociación y las posturas de los interlocutores sociales se mantienen distantes, Joaquín Pérez Rey ha subrayado la voluntad del Ejecutivo de llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos al respecto. La segunda causa de las altas cifras de conversiones de contratos fraudulentos radica en la capacidad impactante de intervención de la Inspección de Trabajo a través de la herramienta de lucha contra el fraude, ha valorado el secretario de Estado de Empleo. Hay mucha temporalidad abusiva, pero también más capacidad de detectarla de la mano de la inteligencia artificial y del conocimiento de la plantilla del organismo, que siempre denuncia que tiene menos recursos personales de los necesarios. Los números demuestran que los planes de choque tienen una efectividad muy elevada y han logrado multiplicar los incumplimientos detectados. El último balance anual de la Inspección de Trabajo correspondiente a 2019 destaca que ese ejercicio se transformaron en indefinidos 169.252 trabajadores temporales, cifras muy superiores a antes de aplicar el plan de choque. Durante el último año previo, sin este tipo de planes, 2017 se convirtieron en fijos 92.925 contratos temporales. Por el momento, los resultados de detección de fraude en 2021 están batiendo récords y se espera que crezcan aún más en la recta final del año. En el primer plan de choque se mandaron 79.284 cartas que afectaban a 168.819 trabajadores, informan desde el Ministerio. Las conversiones, 118.994, suponen que se detectaron irregularidades sobre el 70,5% del total de empleados. El segundo plan de choque, por su parte, solo acaba de comenzar y en apenas 2 semanas suma ya 82.393 conversiones de trabajadores temporales en fijos. El número de cartas enviado en esta ocasión ha sido mucho mayor. 131.083 misivas responden en trabajo, dado que aún no ha concluido el mes que la autoridad laboral suele dar a las empresas para regularizar contratos, y a que queda también la segunda fase del plan de choque. Todo apunta a que el resultado final de la campaña será bastante más alto.